un gran invitado y una invitada más o menos, ¿no? Ah, no, nada que esa es la venganza. No, un gran invitado y una gran invitada, aunque ella ya es de la casa, no la vamos a presentar con todos los honores habido y por haber, porque ella ya es de la casa, ella es nuestra anfitriona poética, la gran Alejandra González Celis, me acompaña esta tarde, poeta, para conversar con el querido Rafael Rubio Barrientos, doctor en literatura de la Universidad Católica. Él es de la Universidad Católica de Chile, él es poeta. Entre sus obras está Arbolando, Madrugador Tardío, Luz Rabiosa, Caudal, Ni Tallo ni Renueva, Mala Siembra, ni tallo ni renuevo, ¿no? Ni renuevo. Mala Pero no, Siembra, sí. Mala Siembra, Lengua Oculta, Un Día Soleado, Viernes Santo, y trabaja en un nuevo libro llamado Ciervo Vulnerado. Imparte clases en la USACH, es profesor también en la USACH, tiene muchos premios y ha sido invitado a muchos encuentros en España y en Latinoamérica, tengo entendido. Él además es hijo y nieto de poetas. Es hijo de Armando Rubio Huidobro, quien falleció hace 40 años, un día de diciembre del año 80. ¿Qué día fue exactamente, Rafael? Si me ayudas, por favor. Fue la madrugada del 6 de diciembre. 6 de diciembre de 1980. A los 25 años muere, cayó de un sexto piso, tengo entendido, ¿no? Algo así. Sexto piso, sí. Muere este gran poeta que prometía mucho, pero más que prometía, ya era un poeta, y es hijo de el poeta Alberto Rubio, nacido el año 28, abogado de la Universidad de Chile, que publica en 1952 La Greda Vasija y en 1987 Trances. Falleció el 2002. Bueno, yo lo que me gustaría, pensando en Armando Rubio, que empezáramos leyendo poesía para, de alguna forma, entrar en un lenguaje nuestro de poetas. Así que, como anfitrión, le doy la bienvenida con un texto que se llama Pregunta número 2. Pregunta: ¿qué se puede hacer para definir un complemento? Respuesta: solo tenderse de espaldas, cara al cielo azul, y sentir cómo pica la arenilla los muslos. Adivinar la transpiración que florece en el pecho y esconder en las manos abejorros secretos llenos de dulzura y sabores ásperos. Esperar encuclillado la noche, y la noche es una fragancia acuchillada que espera entre desaparecidos y ánimas mañaneras. Recordar nombres olvidados y clandestinos hacia la única ribera que se crece a los 22 años. Entonces, las dos riberas desnudas se masturban. Ya nada es igual. Como con premonición religiosa subir a la próxima explanada. Obnubilada una araña ebria de algo que nadie sabe te busca. Entonces hay una playa y en ella un cuerpo, boca arriba, que espera leal y pacientemente su mutilación. Zumban grises y oliváceos manchones en el fondo de las estrellas. Sobre estas, una mano espesa define los continentes, y en ellos, animales, lucha revolucionaria y semáforos.
Bueno, eh, yo me gustaría invitar a Alejandra, que también para recibir a nuestro invitado nos leyera. Yo le pedí un poema a Alejandra, no sé si ella me hace caso. Ah, Jauría, bien, Jauría, 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 wow, 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 con el hueso de Carlos Pareja. Sí, ahí está. Ahí está el hueso. Saludo a Carlos Pareja y saludo a Lupe Pareja, hermana de Carlos Pareja y que es orfebre. Y supe que le está haciendo talleres a Dinka, una amiga de Carito. Lupe Pareja, orfebre. Carlos Pareja, pintor del hueso y el perro. Y el perro que ambos los tienes tú. ¿Y el perro qué? Que ambos cuadros los tienes tú. Sí, ¿dónde está el perro? ¿Lo tiene ahí en el, no, pues, libro? Acá. No, no está en el libro, yo solamente tengo el hueso. Solamente el hueso. Sí. El hueso de Carlos Pareja. Oye, y léenos, yo te pedí un poema que me encanta. Por favor. Lo voy a leer. Este poema se llama Economía y Negocios. Ella era la nana de la redactora del cuerpo Economía y Negocios del Mercurio. Ella le lavaba la ropa a la redactora del cuerpo Economía y Negocios del Mercurio. Estiraba su cama y cambiaba las sábanas cuando las encontraba cochinas. Le criaba a sus hijos del Bosque Norte. Llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. Sabía cuando el patrón quería que les sirviera café a los caballeros que había en el escritorio, porque el patrón ahora trabajaba en la casa, porque así podía disfrutar mejor de su tiempo y ser más eficiente, le había dicho. Le pagaban 140,000 pesos. Le tenían contrato. La redactora del cuerpo Economía y Negocios del Mercurio respetaba todas las garantías laborales. Con eso ella mantenía a 4 hijos que eran criados por el centro comunitario de su población, por la escuela, por la plaza, uno de 3, una de 5, uno de 7 y uno de 9. Pagaba el arriendo de la mediagua, comía, andaba en micro. Una vez una señorita la invitó a participar en un programa para familias de extrema pobreza y le contó a la redactora del cuerpo Economía y Negocios del Mercurio. Ella se rió en la cocina. Eso tiene que ser un error, María. Usted tiene de qué vivir. Yo me imagino el patrón hablando con René Cortázar y con De Gregorio, ¿cómo se llama? José de Gregorio, no sé, Sí. el ex ministro de Bachelet. Ambos trabajan para Piñera hoy día. Ambos trabajan para estas organizaciones que hacen triangulaciones y todas. Una, Cortázar a cargo de una y De Gregorio a cargo de la otra. O sea, y pagan 140 lucas a la nana en la casa. Rafael, querido, te recibimos con esos 2 poemas. Tú tíranos un poema y ahí seguimos leyendo poesía. Ya, vamos a leer un poema que está dedicado a mi papá y se llama Elegí a Armando Rubio. Que no me digan que buscaste el vuelo atolondradamente desprendido del alféizar quebrado hasta los cielos, por donde te vas yendo, amanecido, pájaro padre pronto encaramado en la alborada que levanta el nido al cielo donde suben los caídos. Qué piedra de rencor la que te dieron, qué peñasco más negro el que pusieron entre tus manos blancas tan cerradas de apresar el silencio con el vuelo. No me den en la cara esa pedrada, que no me digan nada, que no quiero ver el zapato negro que dejaste, la camisa blanca que te dieron, y la piedra sin padre que arañaste en la caída que te alzó hasta el sueño, zarandeando la voz que te guardaste, carne de llanto, sí, carne de duelo, que cuando tarde caiga sueño y rienda, tendrás que zarandear allá en el cielo lo que no zarandeaste aquí en la tierra.
Sí, pues. Bravo, 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 gracias. Oye, ¿sabes qué? Revisando hoy día mi biblioteca encontré esto. Ah, la antología de animes. Sí, Buena. en donde aparece Armando y Alberto juntos. Y tú Sí. tenías, ¿qué edad tenías tú en este tiempo? Ahí tenía 5 años. 5 años. Este es 5 del años. año 80, ¿no? 80, sí. Claro. Y yo no sé de dónde salió este libro. No tengo idea. No tengo idea. Yo pensaba 22 de diciembre del 80, está fechado ahí. Claro. 22 del 80, y tiene una firma, Altamirano, o algo así. Yo no sé, yo devuelvo los libros, ¿ah? Pero además, eh, bueno, está dedicado, hay una dedicatoria, hay nombre. Prefiero callar. Prefiero callar porque me van a quitar el libro. Y hay tres notas. Hay tres notas con lápiz rojo. Mira, que hizo el caballero que regaló el libro a una persona que yo no conozco, pero no sé, no hay nombre al que le regaló. Le dice, le escribe atrás en la tapa, le dice, joven poeta, pero no soy yo soy viejo poeta. Muy joven. Pero el 80 estaba joven, po. Sí, el 84 yo tenía 16 de marzo del 84. Yo vivía en Londres todavía, entonces tendría que haberme llegado a Londres, este libro no recuerdo. Joven poeta, con una chilena que reparte simpatías, le envío estas dos cositas. Bueno, esta es una cosita, la otra no sé lo que es. Si le es necesario, yo le puedo conectar con nuestros jóvenes de aquí. ¿Qué hubo? Si gusta, usted me escribe, no para agradecer, pues el agradecido soy yo al poder enviarle esto. Dígame lo que desea, a medida de lo que pueda, le enviaré. Para aclarar, yo no escribo, solo soy un prosaico individuo a quien le gusta la literatura. Espero sus noticias y excuse la humildad, lo humilde del envío. Y hay un nombre, una dirección, etc. No vamos a decir el nombre. Y las notas que están aquí, las notas agregadas a las notas, ¿listo? Las notas, son las siguientes. Están todas con lápiz rojo. Rodrigo Lira dice, se suicidó, diciembre de 1981, punto y guión. Después la otra nota dice, Armando Rubio falleció 1980, punto y guión. Y abajo, con otro lápiz rojo, dice, entre comillas, ciudadano, 1983, póstumo. O sea, el caballero puso notas. Entonces, yo me gustaría leer, si me lo permiten, dos textos de el querido Armando Rubio que recordamos hoy día. Visitas y monedas. Acuarelas, dice. Acuarela es la colección de textos, tengo entendido, ¿no? Visitas. Empolvadas las mejillas, vestidas de negro los domingos, los sillones, las carteras secretas, las piernas pavorosas, gruesas, la charla. Me buscan las rugosas sonrisas coloradas. Esos húmedos besos a la hora del té, inacabable. Visitas. Y monedas. Engominado y pulcro, penetro en las iglesias, altivamente sirio, con mi cara de hostia dominguera, y me arrodillo, y me confieso, y me persigno, y regreso a la calle para comprar barquillos con monedas hurtadas al abuelo. Esos son los poemas de Armando. Y en la página
15, 16 y 17 vienen 3 poemas de Alberto Rubio. Voy a leer el primero, que se llama Comensal, de 3 cartas. Arrimado a la esquina de la mesa y al cristalino son de mi cubierto, quisiera seguir siendo el mismo Alberto, rubio, enconado, con su eterna presa. Qué dorada la carne me embeleza, volviéndome de sueño. Estoy despierto, pero en mi silla permanezco, cierto, varón real que de comer no cesa. Fluyó la vida en mí causando agravios y en amigos antiguos y leales que me dan la verdad no por ser sabios, sino por sus arrugas y señales de que el tiempo no pasa por sus labios sin comerse a los propios comensales. Genial. Aplausos para los 2 rubios anteriores a este rubio que tenemos acá. Alejandra, te doy la palabra para que comencemos estos diálogos. ¿Y qué quieres? ¿Que lea, que hable, que cante, que baile? Me gustaría que cantaras, y me gustaría que cantaras El andariego de Patricio Mans, y entre paréntesis, le aviso a la audiencia, a la teleaudiencia, a la Facebook audiencia, que el próximo viernes no haré el programa porque el gran Patricio Mans hace un recital a la misma hora que yo hago el programa, a las 10 de la noche. Así que los invito a daleticket.cl, creo que es el lugar donde se venden las entradas. Compren las entradas para ver a Pato, y que yo también lo estaré viendo, y dejaremos el programa para otra ocasión, para el viernes siguiente. ¿Tú conocías a Rafael? Nosotros con Rafa tenemos una historia antigua a esta altura. Porque los dos fuimos publicados por una editorial a esta altura inexistente, que fue el proyecto de Ediciones del Temple. Rafa, si mal no recuerdo, tú fuiste publicado antes que yo, parece. Yo el 2000. Sí, 2002 fui yo, parece. No me acuerdo. 2002 fuiste tú, 2002 sí. fui yo, claro. Y entre medio estuvo Mario Ortega. Claro. Sí. Sí. Que fue porque Ediciones del Temple partió el 2000, tiene que haber sido, ¿no? O el 99. Como el 99. 99 tiene que haber partido. Y ahí nos conocimos, en el transcurso de esas publicaciones. Yo no recuerdo antes que nos hayamos conocido, Rafa. No, antes no. Fue ahí. Sí, fue ahí, cuando éramos jóvenes y lozanos y no había ninguna pandemia por delante. Y Madrugador Tardío es de los primeros libros tuyos también, ¿o no? Sí. Claro. El segundo. Claro. Yo publiqué ahí La enfermedad del dolor, que fue mi primer libro. Claro, tú publicaste La enfermedad del dolor. Sí. Claro. Publiqué La enfermedad del dolor y Rafa había publicado Madrugador Tardío. Entonces nos conocimos en el transcurso de esas publicaciones y de esas lecturas y de ese, podríamos decir, como movimiento poético chileno de esos tiempos, ¿no, Rafa? Años 98, 99, que logramos publicar ahí también gracias a Matías Cosiña, Federico Eisner, que estaban en el comité editorial, a Juan Carlos Sáez, que ponía las lucas, y que logramos ser publicados, yo diría, en condiciones bien extrañas de publicación, ¿no, Rafa? Bien dignas, sí. Bien dignas de publicación. Sí, y yo recuerdo que después se comenzó a hacer reediciones, ¿te acuerdas? Se reeditó un libro de Carlos Cosiña. Exacto. El agua servías.
Sí, Sí. sí, Se ¿Cuál- reeditó cuál- un libro de Alexis Figueroa. también, ¿Cuál libro de Cosiña? de Carlos. Agua servida. Agua servida. Sí. Agua Juan servida, Carlos sí. Sáez escribe también, ¿no? No, Ahí me pillaste. No, no, fue no. Alejandro. Pues quizás Tiene que ver escribe, con los... y no lo sabemos, pero, pero su trabajo fundamental era era ser un mecena y estar ahí detrás de lo que fue Dolmen en su minuto, y Ah, después de Ediciones del Temple, y después de J.C. Sáez Ediciones también. ¿y qué de él Eh, ahora? yo no lo he visto hace tiempo. No sé, No, Rafa, tú. Y tampoco, mucho tiempo. Hace Desde mucho esa tiempo. época. Sí, no tiene nada hace que ver con mucho. el Sáez de la Fundación Neruda, ¿no? Ahí hay un Sáez dando vuelta. No, yo creo que no. No, Y yo creo que tampoco no. tiene que ver con un biógrafo de la Violeta Parra, que es Sáez. No, no, Anda a saber tú, Sáez. no. Pero yo creo que fue un trabajo bien bonito ese y tuvo un catálogo bien interesante, Ediciones del Temple, en aquella época en que estaban bueno, esta idea del poeta joven, ¿no, Rafa? La idea de que era como Sí, de moda, era como el fetiche. era como el fetiche, sí. Y Ediciones del Temple se especializó en eso en algún minuto, ¿no? En Oye, ser pero era, primeros era el libros. fetiche. Perdona, voy a hacer una pregunta Sí. a ambas. ¿Era un fetiche o es un fetiche permanente el del poeta joven? Lo digo por lo siguiente. Neruda fue poeta joven Mm, en su momento. mm, Armando Rubio fue poeta joven, murió siendo un mm, poeta joven. mm, Ustedes fueron poetas jóvenes. mm. Hoy día se habla de la joven poesía. Siempre hay como una relación entre esa etapa Mm. de la vida de un ser humano, que es la juventud y la poesía. No se le pone tanto empeño en poeta de la tercera edad, que ir a ser, por ejemplo, algo. Es un poeta de la tercera edad. No, da lo mismo, weón. No, Si no es sí. Nobel, weón, no. Viejo, culiado nomás, weón. Mm, Pero poeta Sí. joven es como que se mezclan dos cosas. Uno, la relación con el lenguaje en una etapa de la vida. mm, Alguna vez le escuché a Parra decir, y le preguntaron sobre los poetas jóvenes, y dijo, poetas jóvenes. ¿Y qué tienen que decir los poetas jóvenes? Muy parriano. Ya está todo dicho, dijo. mm, ¿Qué es un poeta joven? ¿Qué es eso? mm. ¿Por qué se da esta relación, pregunto yo? ¿Por qué este fetiche del poeta joven? ¿Por qué permanece? Mm. Alejandra, tú. Sí, yo creo que hay una cosa ahí como con el permiso a equivocarse y a ser demente, ¿no? En algún sentido. Que pareciera como que se está autorizado en una cierta etapa de la vida. Y eso parece como juntar bien con la poesía, ¿no? Con, con dedicarse a cosas como inútiles, ¿no? Como a dedicarse a cosas que son como dementes para un mundo eficiente o práctico. Entonces, el joven poeta es como una especie como de, o se trata de ver así, ¿no? Como una especie de luz, ¿no? Un alguien que está autorizado para decir algo que parece que el resto no puede ver, ¿no? Ahora, yo creo que cuando hacíamos este recuerdo con Rafa, y quizás un poco poniéndolo así, yo creo que sí, siempre, ¿no? Desde Carta a un joven poeta, Rilke, ¿no? La idea de este joven poeta, por cierto que está. Ahora, yo creo que a nosotros nos tocó que esa idea se transformara un poco en marca, ¿no? No sé, Rafa, si tú estás de acuerdo, pero porque una Sí. cosa es la idea y otra cosa es como la marca, ¿no? Como la marca o como el titular. Mm. Y yo creo y yo ahora un poco que me siento más vieja, sobre todo este año que me siento más vieja que antes, miro hacia atrás y creo que muchas veces fue a veces más marca
que esa idea que puede ser bonita, ¿no? De la iluminación. Y ahí también éramos jóvenes y quizás entramos en eso, ¿no? También, sin darnos mucha cuenta, creo yo, en algunas veces, o algunas veces sí, también, algunas veces sí. Pero creo que ahí se hizo también una marca, ¿no? Habían como recitales de poetas jóvenes, había como premios de poetas jóvenes, ¿no? Sí, como que empezó a haber como una especie de marca que yo creo que Parra tiene un poco de razón. O sea, que esa idea como de juntar a la gente por edad, yo no sé si es tan útil. Yo me acuerdo, y con eso cierro esta alusión para darle paso a Rafa, yo me acuerdo cuando yo entré a los talleres tuyos, Mauricio, yo, por cierto, que era joven, era muy joven, pero tus talleres no eran talleres de poetas jóvenes, po, eran talleres, ¿no? Y donde los poetas se juntan, en tanto poetas. Entonces, yo estaba ahí y era joven, pero eso era un detalle, no era una parte como definitoria de mi identidad. Y eso me permitía hablar con poetas como la Estela Díaz Barín, que era súper vieja, y yo nunca sentí que yo era como la poeta joven en función de la poeta vieja. Éramos poetas, ¿no? Éramos poetas ahí, no sé, el Manuel Silva Acevedo, cuando lo llevaste tú también, tú, y no sé, y otros que eran más chicos que yo, y estábamos todos en un espacio que es el espacio de la libertad de la poesía, ¿no? Que no tiene por qué ser estar atrapado en un cuerpo. Claro, pero tú te refieres a invitados, pero también había gente que era del O taller, sea, y los integrante del taller. integrantes, claro, los integrantes, sí. Estaba Piotr Kozak, Sí, pues, un que era viejo. polaco británico que debe haber tenido 40 y tantos años. Y había una Claro, señora que venía de Puerto Varas, sí, una señora de apellido alemán que debe haber tenido más de 50. exacto. También era integrante del taller y que fue una gran sorpresa ella, Sí, pues, y que yo porque creo que como que, fueron espacios súper interesantes, incluso muchas veces más interesantes que otros espacios, no sé, como la Fundación Neruda, donde yo también estuve, donde te juntaban en tanto edad, ¿no? En tanto promesa de, de poesía. claro, oye Rafael, antes de darte la palabra, mira lo que tengo acá. Ah, mire. Rafael Rubio, 1975, es una de las voces más Ese es sólidas de Viernes la Santo. poesía. Claro, Rafael Rubio es una de las voces más sólidas de la poesía chilena actual. La crítica y los lectores han encontrado a este joven autor lo mejor de la tradición poética en lengua española, revitalizada y recargada de nuevas fisuras y tensiones. Qué bueno, porque primero dice que es una de las voces más sólidas de la poesía chilena actual. Luego se cuenta de tu generación. ¿Qué Claro, piensas sí. tú, Rafael, de esta relación entre juventud y poesía? Sí, yo creo que pesa mucho el arquetipo, porque ya es un arquetipo a esta altura, el poeta joven encarnado en Rimbaud, el niño Rimbaud, que fue el que inventó el verso libre, ¿cierto? En un poema de las Iluminaciones. Y, y entonces fue un tipo que dio vuelta, o sea, revolucionó la poesía de su tiempo y creo que quedó muy unido, ¿cierto? La idea de renovación, revolución poética y vitalidad juvenil, ¿cierto? Encarnada en esta figura de este poeta francés que a los 16 años ya tenía su obra escrita, en una obra maestra. Increíble. Y creo que ese arquetipo pesa mucho, pesó mucho y sigue pesando, de alguna manera. Ahora no la idea del poeta joven, el poeta revolucionario. Por ahí escuché a alguien que dijo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción en los términos, pero no me acuerdo quién lo dijo. Allende. Es una Y claro, contradicción casi biológica, Allende, hasta Allende, biológica, dijo. Hasta biológica. exacto, exacto, eso, fue Allende. Y me pareció muy notable la frase esa.
me quedó grabada, pero no recordaba quién era. Claro, es Allende. Y entonces se tiende a visualizar, ¿cierto? En una sola unidad, ¿cierto? La vitalidad juvenil, ¿cierto? Con la vitalidad del lenguaje que la puede poner en práctica un viejo. Por eso creo yo que existen poetas jóvenes que son viejos y poetas viejos que son jóvenes. Por ejemplo, Estela Díaz Marín era una poeta vieja, pero una poeta joven, fundamentalmente joven. Nunca perdió esa vitalidad, a pesar de que tenía 80 años. Lo mismo un poeta como, para mí, un poeta Floriol Pérez, por ejemplo, también nunca perdió esa vitalidad juvenil, ¿cierto? Esa pureza de la mirada. Entonces creo yo que pueden haber perfectamente poetas jóvenes que tengan 80 años, Sí. poetas viejos que tengan 30 años. Sí. Claro, Claro, y eso, pienso también, claro, no, yo pienso también en otras disciplinas, como por ejemplo en el cine. No se insiste mucho sobre directores jóvenes, que se haga una reunión de directores, de jóvenes directores de cine. Son directores nomás, independientemente si son jóvenes o viejos, no va por ahí la visión. Y ahí se da también el caso de directores viejos que siguen siendo jóvenes, siguen siendo creativos en la imagen, en el montaje, etc. Y directores que entran al cine siendo ya viejos, a pesar de ser gente de veintitantos años. Me pregunto también, pero que, la poesía sí, hay que reconocer que hay una relación muy fuerte, arquetípica, entre el romper, el romper con la tradición, por un lado, y por otra parte, la edad para romper. Ahora, yo creo que hay poetas como Pablo de Roca, por ejemplo, que a mí siempre me representaron. A mi hijo, que tiene 32 años, siempre lo han representado. Sebastián escribe letras de canciones y canta, y, y su poesía está ahí fundamentalmente. Y hoy día pensaba en proponerle a ustedes qué piensan del verso ese: soy el coordinador universal de la angustia. Si ese no es una tarea permanente de la poesía chilena o de la poesía mundial, no sé, pero yo creo que en Chile, de alguna forma, y de manera muy vívida para muchos poetas, se transforma eso casi en un oficio, el ser, los coordinadores universales de la angustia, o ser los coordinadores de la angustia universal, imagínate. Como que eso nos tiene también de alguna manera tomados. ¿Eso será propio de la poesía chilena o es propio de la poesía en general? ¿Qué piensas tú, Rafael? sí, yo creo que hay algo general en esa afirmación. Yo creo que tiene algo de condición general de la poesía, me parece a mí. Pero cuando tú, por ejemplo, dices soy el coordinador general de la angustia, o soy el coordinador de la angustia universal, a mí me encanta ese verso, me encuentro muy bueno. Yo pienso que coordinar es de alguna manera ordenar. Entonces, el coordinador de la angustia es aquel que de alguna manera la ordena, le da un orden, la domestica, ¿cierto? Y eso creo yo que es una condición, no sé si universal de la poesía, pero bueno, tal vez los chilenos somos más angustiados que otros habitantes del mundo, y los poetas somos más angustiados todavía. Sí, Sí. creo que los chilenos tenemos una vocación por la tristeza, en general. Sí, Sí, mucho. por ejemplo, el otro día leía un Twitter que lo copié en un cuaderno, pero no tengo mi cuaderno acá, que decía algo así como:
que en Chile era como una esencia nuestra, era el ser triste. Yo me acuerdo que en el exilio en Inglaterra llegaban chilenos y chilenas y publicaban algunos trípticos, pequeños poemarios, y todos aludían a la tristeza. Bueno, teníamos una gran razón que se llamaba Augusto Ramón Pinochet Ugarte, entre otras razones. Y Pinochet no había cagado, pero no había un grito de alegría en medio de eso, ni siquiera de rabia a veces. Era como que, ay, vengo de un país frío en que estamos todos tristes y la gente... leer La ciudad de Gonzalo Millán, por ejemplo, es una tristeza enorme. Y me acuerdo de un amigo, René Dávila, que viajó de París a Londres. Fue a verme, creo, o iba a ver a otra gente, pero le encargaron a un compañero que lo fuera a buscar al terminal de buses. Entonces apenas yo supe que estaba en Londres, lo llamé y le dije, hola René, te fueron a buscar, me vino a buscar un chileno con voz triste, me dijo. Qué mejor definición de ese compañero, que era de apellido Lavín, me acuerdo, que era, hablaba con una voz así triste. Es como, ahora, ¿dónde está la alegría en la poesía chilena? ¿Hay alegría en la poesía chilena, Alejandra? ¿La ves tú? Yo creo que sí hay alegría en la poesía chilena, y lo que pasa es que la poesía no tiene por qué ser, no sé, literalmente alegre, ¿no? Sino que dejaría de ser poesía, ¿no? Yo creo que la gracia de la poesía, o por lo menos lo que yo busco en eso, es precisamente que genera juegos en el lenguaje que no podemos hacer en cotidiano. Y eso implica, y yo veo alegría o siento alegría en el lenguaje, en el color del lenguaje, en la forma de las palabras, en la musicalidad. O sea, yo escucho a Rafa leyendo, por ejemplo, y, 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 y la musicalidad que tiene Rafa en su poesía es alegre. A mí eso a mí eso me llena de vida, ¿no? Y la alegría es vida, ¿no? Es un sentimiento de estar vivo, ¿no? Otra cosa es que uno esté leyendo un poema, no sé, que hable de, oh, lo lindo que es la alegría. Yo no voy a buscar esa alegría. Pero si tú lees a Carlos Pessoa Vélez, es alegre. O sea, eso es alegría, es juego alegre que se da ahí, ¿no? Y a mí me gusta leer eso. Hay sentimientos asociados que están bastante más imbrincados que una pureza, ¿no? En términos de lo que podría ser, ¿no? Ser alegre. Y eso es lo que busco yo, ¿no? Ese salto, esa musicalidad, ese ruido, ese fraseo, ese silbateo, ¿no? Que tienen los poemas que a mí me gustan, o los poetas que a mí me gustan, las poetas, que causan eso. No creo que haya un puro sentimiento de tristeza. Creo que este país es triste por un montón de otras cosas, ¿no? Y no creo que sea la poesía necesariamente un reflejo directo o literal de eso, sino que es también la posibilidad de poder dar vuelta a eso y mostrar otras cosas. A mí en general me movilizan otros sentimientos cuando escribo. La alegría también, pero sí también me mueve mucho la rabia. Yo creo que ese es un sentimiento con el que yo juego bastante cuando escribo, ¿no? Creo que la rabia es un motor que para mí es muy interesante de trabajo, para poder también no agarrar a combos a la gente en la calle y poder hacerlo con las palabras, ¿no? Y poder agarrar a combos a las palabras y a las letras y a los sonidos.
Claro, la verdad es que no sé qué piensas tú, Rafa, pero de alguna manera creo eh, creo que hay, por supuesto, alegría también en la poesía chilena, pero también hay una dosis grande de tristeza. Yo creo que eso hay que asumirlo, reconocerlo. Mm. Eh, este, porque también a lo mejor existe una suerte y me gustaría que preguntarle a Rafael cómo lo relaciona con la obra de Armando y de Alberto, su Sí, abuelo y su padre. Hay una dosis también de desafiar la tristeza a sí, partir del humor. Mm. O sea, claro. yo creo que Parra logra en algún sentido la hazaña de meter humor a la poesía. Recuerdo una revista Zigzag, debe haber sido de los años 50, en una crítica literaria a algunos poemas de Parra que decía, él no hace poesía, él es un humorista que escribe rutinas para un cómico de algún cabaret, una cosa así. Y a mí, cuando yo leí eso, que fue ya, eh, cuando yo conocía a don Nicanor, me llamó mucho la atención eh, porque había cierto encono en esa recepción del humor dentro de la poesía. Mm. Trato de pensar en, trato de pensar en dónde encuentro humor. Encuentro humor en la narrativa, encuentro humor en Casígoli, encuentro humor en Baldomero Lillo, en este cuento, ¿cómo se llama? Eh, este, ¿Cómo se llama? El que quedaba sin ánimo, una persona que quedaba sin ánimo era inamible ese Ah, cuento. Oye, yo me cagué de la risa, tenía 9 años cuando lo leí. Inamible. La narrativa yo veía más, bueno, pero volvamos a Rafael y la relación con el humor en la poesía de Rafael, de Armando y de Y, Alberto. y Y en la tuya propia también. y mira, me gustaría leer un poemita que es corto, que es de mi papá, que se Sí. llama Escena cotidiana. Y aquí está el humor. Dice, la mosca sobrevuela en torno del almuerzo. El hombre se levanta, mata moscas en mano, se le enreda un pie, voltea ahí a la mesa, muere el hombre aplastado. Entonces almuerza la mosca entre blancos aromas de zapallo. Ese es de mi papá, humor negro, ¿Podría pero leerlo de humor. nuevo, please? ¿Podría leerlo de Y nuevo? sí, escena cotidiana. La mosca sobrevuela en torno del almuerzo. El hombre se levanta, mata moscas en mano y se le enreda un pie. Voltea ella a la mesa, muere el hombre aplastado. Entonces almuerza la mosca entre blancos aromas de zapallo. Claro, ¿no? Ahí muy bueno. está. Y en mi abuelo, el humor es el humor negro. Mm. Tú leíste un poema que es el poema de Comensales, Claro, ¿cierto, Mauricio? Y ahí claro. hay humor negro, Mm. el humor Sí, quevediano, ¿cierto? Ese es mm, el sentido del humor, sí. sí. Claro. Y en lo que hago yo, yo le pongo humor, le pongo, por ejemplo, mira, este se llama El Suicida, es una cueca. En esta tierra de ratas, vivir es trabajo serio. Se sufre para costear el nicho del cementerio. Renunciar a la vida, predico vidio, cuando duele la sangre, santo suicidio. Santo suicidio y sí, rezo y me mato, esta vida tan negra me tiene chato. Si te matas me alegro, dijo mi suegro. ¿Ves? Entonces, Bueno, el remate, bueno. Si el te remate. mato, me alegro, dijo mi suegro. Pam, para, pam, pam, pam. Viejo conchesuare. Ahí estaba otra cueca. Oye, sí, sí.
el humor negro, el humor negro. Yo recuerdo Sí. a propósito del humor, yo me acuerdo que cuando yo era niño, hablo de los años 60, cuando también Armando era niño, se decía, era un lugar común, decir, en Chile nos reímos de todo. Hoy en Chile nos reímos de todo. Existía esta especie, y claro, reírse de todo ya de alguna manera está relacionado con cierto humor negro, porque reírse de todo es reírse de todo. Sí. O sea, no reírse de cosas obviamente divertidas, también reírse de la desgracia, del terremoto, de la muerte. En Chile nos reímos de todo. Y ese nos Sí. reímos de todo también era bastante cruel, porque significaba reírse del borracho, del homosexual, de la suegra gorda, de la rutina de Dino Gordillo. Ahí tú tienes el reírse de los más débiles, reírse Claro. de la ignorancia, del pobre. No quisiera yo hacer una práctica de fustigar el reírse, de fijar normas sobre el humor, pero yo he visto cuestiones absolutamente crueles en rutinas humorísticas chilenas. Recuerdo una, no recuerdo quién era el humorista, pero que contaba de que Pinochet había ido con su señora a la playa y habían comido, habían llevado un cocaví y habían llevado unos tutos de pollo. Entonces cuando Pinochet se comió un tuto de pollo, dijo, ¿qué hago con los huesos? Y la vieja le dijo, esconde los huevos porque después los van a desenterrar, haciendo alusión a los huesos de los desaparecidos. Weón. ¿Y eso quién lo Yo dijo? escuché ese chiste en una... ¿Quién fue? Mira, no quisiera decir lo dijo tal o cual cómico, porque la verdad es que no lo recuerdo con exactitud y podría culpar a alguien que no corresponde. Pero eso fue muy criticado. Yo me acuerdo que conocí un amigo este, ¿cómo se llama? De Bangladesh, que a los 13 años había sido guerrillero, había andado armado y había vivido la muerte desde niño, la muerte en la lucha fratricida, en la guerrilla. Y él tenía un humor parecido al nuestro, porque me acuerdo que de repente una vez alguien llevó un condorito y un inglés dice, oye, ¿cuál es el chiste de esto? No lo entiendo. ¿Y cuál era el chiste? El chiste era que Condorito iba caminando por la orilla de un río y había alguien bañándose y había dejado la ropa ahí a la orilla del río. Y Condorito se robaba la ropa y huía. Y el tipo que se estaba bañando en el río le gritaba, ojalá te quede buena la ropa alguna vez. Y el tipo tenía una pierna más corta, era manco, era curco. Sácate un chiste, güey. Entonces, pero es que se están riendo de los defectos físicos de una persona. Bueno, sí, en Chile la gente se ríe de eso. Y se ríe de los curcos, y hay chistes, son muchos chistes sobre curcos, y hay muchos chistes sobre enanos o lo que sea. El chiste de los ciegos chilenos, de la gente que no tiene visión en Chile, que hubo una huelga de ciegos en los años 80, yo no sé si ustedes se acuerdan, por ahí por el 89, hubo una huelga de ciegos. Y yo conocí unas compañeras de la Jota que estudiaban medicina y tuvieron que ir a atender a los ciegos que estaban en huelga. Y los chistes entre los ciegos era de una crueldad, haciendo mofa de su propia condición de no vidente. Entonces, ¿hay algo de eso en nuestra poesía? Me pregunto. También en nuestra literatura en general. Eh, Tú dices lo satírico. sí, 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 hay una tradición satírica en la poesía chilena, claro. Está. Que es como
no es el sarcasmo, sino que es como el... No sé, ¿tú qué opinas, Alejandro? ¿Como la pillería, dices tú, Rafa? Como, ¿a qué te refieres así como a esa tradición satírica? ¿En quién estáis pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en Pablo de Roca, ¿Mm? estoy pensando en Nicanor Parra también, en parte. Mm, Estoy pensando en Rodrigo Lira, mm, pero te lo digo, es que no sé si entendí bien la pregunta, pero te lo digo en el sí, sentido de la sátira como forma de fustigamiento social, a un sí, comportamiento social sí, determinado considerado como negativo. sí. Mm, claro, me acuerdo de los profesores de Nicanor Parra, por ejemplo. Mm, mm. ¿Sí? Recuérdanos de eso, por favor, a ver. Pucha, ¿De ese qué te poema, acuerdas? No, pero ¿de qué te acuerdas en particular? ¿Alguna imagen, algún verso? No sé. No citarlo completo, pero... sí, el poema empieza Oiga, el profesor y su vida de perros, dice Mm. el primer verso. Y las, después quin- sigue diciendo, ah, las 500 horas semanales, algo así dice. claro, las 500 horas semanales, en fin, sí. 400. Brutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Sí. Sí, que eso a mí O las sátiras de... ¿Las sátiras de qué? O, por ejemplo, pienso de Pablo de Roca, por ejemplo, cuando hace sátiras de la cultura yanqui, Mm, los gemidos, mm, también, po, mm, o del burgués, ¿cachai? O el mismo Parra con los curas, por ejemplo. mm. Sí. Ah, mira, ahí está. Ahí Considerad, lo puso, muchachos. aquí lo puso Pío, sí. Sí, por el caso, soy profesor en un liceo oscuro. Sí, ese. a mí me hace mucho sentido porque soy hijo de profesores, sobrino de profesoras, primo de profesores, casado con una profesora, y esto de las tantas horas semanales la vengo escuchando que tenía 5 años, 4 años. Mm. Entonces, tengo 40 horas semanales, tengo 36 horas semanales, me quedé con 20 horas semanales, pero 500 horas semanales me duele hasta el cuerpo cuando escucho esa frase, ese verso. Mm. Oye, y este, eh, te quería preguntar, Rafael, Yo quería leerle un poema. adelante. No, que estaba pensando un poco a propósito de lo que Dale. estaba hablando Rafa, ¿no? De la sátira, que es algo que yo a veces uso también, pero no tanto en un sentido, me gusta usarlo también para burlarme del poder, ¿no? Si se puede pensar así, que yo creo que también es una forma de venganza, ¿no? Que permite la literatura, sobre todo uno que no tiene poder, ¿no? O que no tiene el poder que otros detentan. Entonces, y también del libro Jauría, voy a leer un poema que se llama Caja. Sí. Alejandra, disculpa, ¿ese libro de qué año es? El poema que... Este es del 2000, ¿cuándo? 2017 salió. 2016, no lo he leído ese. Sí, pues, te lo voy a mandar. Ya, o que sea el PDF. Sí, Este salió con Das Capital. ya, súper. Dice Caja. Esto es como una caja. Eso es. Esto es como una caja de cartón húmeda, con olor y que se pone blanda. Una caja inmensa de cartón. El sol entra a través de la caja de cartón. Por eso el sol aquí es café. Por eso aquí en verano hace tanto, tanto calor. Y por eso en invierno el frío lo inunda todo.
porque es una caja de cartón húmeda. Y alguien, un niño, está jugando con la caja, como el comercial de Visa, que se entretenga con la caja de cartón es algo que no tiene precio. Bueno. Buen Sí. poema. Que es un poco, ¿no?, de sátira y de rabia, ¿no? Como de... Y de dar vuelta Sí, un po. poco el lenguaje a la Es publicidad. que la sátira tiene algo de rabia. Sí, po, sí. Y de deseo de venganza, ¿no? Sí, yo Claro, estaba y esa pensando hoy venganza, sí. a propósito del humor, estaba pensando en este poeta argentino, Raúl Raúl González González Tuñón. Tuñón. Mm. A mí me encanta, además yo lo conocía a Tuñón por el trabajo del Tata Cedrón y su musicalización de Raúl González Tuñón. Y yo con el tiempo me di cuenta lo que me había influido en el poema Bello Barrio y en esa poética del Bello Barrio, el Raúl González Tuñón con el poema La calle del agujero en la media. O sea, imagínate, él ve la calle, pero lo ve a través del agujero que tiene una media. O sea, y estoy buscando acá un poema que me parece genial, que dice relación con, con, los, con los domésticos, ¿no? Esa especie de delincuente tan despreciado por los choros, por los choros buenos, los choros antiguos. El ladrón antiguo despreciaba a los domésticos. Sí. Ahora, weón, si tenemos un presidente de la República que es un doméstico, weón, que le roba a sus vecinos, a sus gobernados, o sea, ¿qué se puede esperar? Entonces pasa a ser el robo de los domésticos, pasa a ser un estilo de vida. El neoliberalismo es eso. Si pensamos, como decíamos recién, en que los ministros que nombró la señora Bachelet, como este señor de Gregorio, después pasa a ser de la noche a la mañana un funcionario de una de las tantas empresas que tiene, financieras que tiene Piñera. Y también está René Cortázar, ex director de Televisión Nacional, ex ministro de Economía de Elwin, ex ministro de Desarrollo Social, creo que fue en Frey, no sé. Es decir, ¿qué son los domésticos? Bueno, estaba tratando de buscar el poema de los ladrones, en que habla de que hace como toda una apología del ladrón, ¿no? Que se bajan de los autos en movimiento y que roban, pero que le roban las monedas a las monjitas. Le han robado a las monjitas, güey. Esa güey me hace reír cada vez que lo escucho, que lo leo. Le han robado a las monjitas. O sea, existe esta especie de alienación de la realidad a través del humor que nos permite ver de nuevo todo, porque lamentarse por la muerte, lamentarse por el robo, es como persistir Sí. en ese lamento, pero decirlo tan seriamente, el sarcasmo, ¿no? Que hay en esa carga que hay en decir, pobre monjita. Otra gran poeta que era, yo creo, la reina del humor negro era la Eugenia Echeverría. No sé si la querida Eugenia Echeverría, ahí está. Yo alguna vez incorporé un poema a Víctor Jara en mis recitales. Yo cantaba el aparecido y cuando estaba terminando la música, gritaba un poema un poema muy corto de la querida Eugenia. Decía, y ese cantante que de forma tan oscura e insegura cierta tarde en el estadio se murió, ¿cantaba bien
Lo dudo. Mejor que se cayó. Y nos faltaban los compañeros, compañeras que venían y me decían, oye, weón, pero ¿cómo decía esa weá, Víctor Jara, conche tu madre, weón? Puta, weón, pero si es un poema, weón. El poema de Pablo Neruda. El poema que dice, dicen que el poeta murió. Si murió, no era tan poeta. O sea, oye, esta señora, claro, esta señora lograba oye, y desde México, ¿eh? Ella sufrió todo el golpe de Estado desde México, todo lo que ella, oye, los poemas sobre la tortura de las mujeres, claro, con eso no hace humor, ni mucho menos, pero la descripción, cómo lo va contando en ritmo de cueca, es una weá que un hombre no lo podría haber escrito, de todas maneras. El hablar de su propio cuerpo, de las vaginas, de las ratas, de la violación, de la desaparición. Leonora desapareció. Única huella, algunos dientes. No hay expediente. Un trabajo odontológico deficiente. O sea, al final, la muerte de la mujer se transforma en el análisis del trabajo odontológico de un dentista hace 10 o 20 años. Oye, yo digo, eso duele. Y yo creo que también el humor te hace doler, te hace... Sí, claro, claro que sí. Remece, te logra remecer. Sí. Más que el poema lleno de lamento. El mismo Pessoa Vélez, que citó en forma tan oportuna la Alejandra, yo creo que fue un maestro de eso. Sí. Incluso en alguna entrevista Nicanor Parra dice, si no hubiese muerto a los 28 años, Carlos Pessoa Vélez, yo habría escrito de otra forma. Es decir, hay un espacio que que deja vacío Carlos Pessoa y que es asumido posteriormente por Parra. Nicanor Parra. Ahora, ¿cuál es tu diálogo con tu abuelo y tu padre, Rafael, en la poesía? ¿Tú ves un diálogo ahí? Sí, completamente. Por ejemplo, Cuéntanos. sí, por ejemplo, bueno, yo tuve, por razones obvias, más contacto con mi abuelo. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años, pero con mi abuelo yo pude compartir hasta grande. Entonces lo escuchaba recitar, lo veía trabajar, escribir, salíamos en bicicleta y conversábamos de poesía. Entonces él me influyó bastante cuando yo empecé. Cuando yo empecé, muchísimo, y aprendí de él un montón también. Con mi papá la relación fue siempre de mucha admiración de mi parte, pero de no mucha afiliación en términos literarios. Hasta muy tarde, hasta muy recientemente, que me reencontré con él una vez que recibí las cajas que él dejó llenas de sus papeles, de sus apuntes, de sus poemas inéditos, y una vez que mi abuela falleció, eso llegó a mí. Y cuando me encuentro con esa caja, me encuentro con un tesoro, y ahí descubrí a mi papá realmente, ¿cierto? Y el diálogo con él no ha parado hasta ahora. O sea, el diálogo con los dos en realidad es una conversación entre los tres, muy animada, muy fraterna también. Sí, oye, Sí. pero falta Oye, algo. Rafa, ¿y tu tono de lectura, eso está emparentado con tu abuelo? ¿Que tú tienes un tono de lectura? Sí, pero no sé si con mi abuelo, no te sabría decir, Alejandro. Sí. Oye, Rafa, quiero tal vez cometer una infidencia Sí, para dale. seguir hablando de... ¿Ah? Dale nomás. Mira, no, es que tú tienes una hija, Rafaela, que Rafaela. te preguntó hace poco que qué querías ser tú cuando grande. Y yo creo que ese ya es un poema, ¿eh? Ahí viene una poeta en cierre, cuando te pregunta a los 40 y tantos años, papá, ¿y qué quieres ser tú cuando grande? ¿Por qué no lo cumples? ¿Tú ves una poeta en la Rafaela? Yo la veo, sí, pues, Sí. completamente. Sí, una vez me dijo, papá, ¿cómo te ves tú en el futuro? Y le dije,
puta, la verdad es que no sé cómo es el futuro. ¿Y cómo me ves tú? Y ella me dijo, mira papá, yo te veo como un vagabundo, un mendigo que está encerrado en una nave espacial llena de libros y papeles quemados, con unos lentes especiales que tú aprietas un botón y se proyectan todos los poemas escritos en la Tierra durante la historia, en el techo de la nave. Tiene un Edipo gigantesco esa niña. Sí. Tiene un Edipo gigantesco esa niña. Oh, qué, qué Oye, pero increíble. tú sabes que nosotros con Claudio tenemos 2 hijos. ¿Ya? Y el más grande, Tomás, que tiene ahora, cumplió 10, tiene 10. Nosotros lo molestábamos cuando era más chico, ahora ya nos cree menos, pero cuando era más chico lo molestábamos y le decíamos que él tenía que ser poeta. Porque papá poeta, mamá poeta, tenía que ser poeta, no tenía otra opción. Era una cosa como genética, le decíamos. Entonces, y él se enojaba mucho y salía corriendo y decía, no, yo no quiero ser poeta, no quiero ser poeta, quiero ser otra cosa. Nosotros decíamos, no, no puede, no puede. Lo Es que, torturaban claro, con eso. Lo torturábamos, sí. porque en el caso de ustedes son los dos poetas. Ah, sí. Y en el caso mío también, porque la mamá igual es poeta. Ah, Entonces también se da la misma. sí, Sí. sí. Yanni, ¿no? Jenny. Jenny Jenny Díaz Díaz. Guentén. Sí, Jenny Díaz Guantén. Que es una muy buena poeta. sí, una muy buena poeta, sí. Una muy buena Mira. poeta. Oye, bueno, ya estamos, puedo ver, estamos a las 11:15. Deberíamos repetir estas conversaciones cada cierto tiempo, hacer una especie de puesta al día de, de la poesía, y juntarnos a leer Es tan bueno y, leer al aire. y hacer Sí. también hacer un poco también de, ¿cómo te puedo decir yo? De propaganda a nuestros talleres. Po. ¿Verdad? Po? Claro, ¿Verdad? claro. Decir, oye, hagan un taller con... Yo, por ejemplo, en mi taller que acabo de terminar del mes de noviembre, alguien había estado en el taller de Rafael. Entonces me decía, estábamos describiendo lo que era la poesía y dijo, yo estuve en un taller de Rafael Rubio y dijo que la poesía era la partusa de las palabras. Muy Porque buena descripción, o sea, ya... además, Rafa, tú vas a hacer un taller ahora de métrica. De métrica, sí, Claro. sí. Sí, pues, Qué bueno. y hay harta gente interesada. Yo Sí. pensé que no iba a haber gente interesada. Se interesaron hartos. Qué bueno. ¿Qué pasó con el verso libre, dijiste tú? ¿Qué pasó con el verso libre? ¿Qué pasó con Rambo? ¿Qué pasó con Rambo? ¿Qué pasó con Ramón? Claro. Bueno, Ay, alguna vez escuché a Floridor Pérez decir de que no existía el verso libre, que eso era una invención. sí, Porque él decía eso, sí. en definitiva, el verso libre también conlleva una métrica, Claro, algún ritmo interno, no Sí, po, sé. sí, po. sí. Y eso No es pasa llegar y llevar, no es llegar y llevar. No es llegar No, y llegar. no. Oye, pero parte del ejercicio, o sea, parte del trabajo que hemos hecho en mi taller en noviembre, fue como decirle de repente a los poetas, oye, pero para un poco el hueveo, o sea, aquí, ¿qué es esto, weón? O sea, está bien la libertad, pero no tanto. Aquí no quedó nada. Eh, oye, bueno, este, yo tengo aquí de Armando Rubio, Ah, Mira qué bonito. este libro, y quiero, no sé, me gustaría leer algo de acá, como para ya ir, ir cerrando, ¿no? Así sí. que les propongo que cada uno lea lo que quiera. ¿Ya? Eh, vamos a hacerlo a la inversa, voy a partir, o sea, hagámoslo en desorden.
¿Quién quiere leer primero? Bueno, yo quiero leer uno de Armando. Voy a partir leyendo uno de Armando. Y les Parte doy tú. la palabra ahí a ustedes. Este se llama Renunciación. No, no iré al paraíso. Luz, me saldrías demasiado cara. ¿Quién cocinará mis platos? Esas radiantes cocineras de blanco delantales que obedientes caminan por el cielo. ¿Y el teléfono? Me gustan las llamadas de larga distancia. Me cortarían la comunicación por pretencioso. ¿Y dónde escribiré? No creo que existan mesas como las que hay en mi casa. Además, a mí me gustaría estar siempre buscando a Dios. No, decididamente, el paraíso es realmente caro. Bueno, ese bueno. Chan. Bueno, ese Bueno, ¿eh? Bien. Bueno. La voy Bueno. a leer yo. Ya. Bien, Alejandra. Esta es una plaqueta que yo hice con los inubicalistas que se llama Una niña muerta está siempre viva. Y voy a leer uno que se llama Flamencos. Mis amigos también te echan de menos. Han apretado a sus hijos. Han bebido más de la cuenta. Me han escrito pensando ideas locas. A nadie parece impactarle tanto que yo haya pensado en matar a tus asesinos. Pareciera que muchos de ellos podrían acompañarme. Mis amigos bellos, como flamencos rosados, un espectáculo de belleza en un atardecer frío de Puerto Natales. Han sacado los dientes, quieren hacer cosas, no pueden soportar esta impunidad. Muchos de ellos viven encerrados en sus libros, en sus fotografías, en sus pacientes, en sus jaulas académicas, en sus jardines decorados, en el cartón corrugado con el que inventan la belleza. Pero cuando suceden estas cosas, abren sus alas rosadas y vuelan kilómetros durante la noche. Llegan de madrugada, cansados, beben agua de mar, doblan sus piernas y esperan instrucciones. Ese Bueno. poema a mí me encanta. Yo creo que es otro de mis favoritos. Bien, Rafa, te escuchamos. Ya. Yo invité a un poeta que yo admiro mucho, que es Nicolás Guillén. Y voy a leer un poema de Nicolás Guillén que se llama Cuando yo vine a este mundo. Cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo se me alivia caminando, pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Mira a los hombres nacer, mira a los hombres pasar, hay que andar, hay que mirar para ver, hay que andar. Otros lloran, yo me río porque la risa es salud. Cansa de mi poderío, coraza de mi virtud. Otros lloran, yo me río porque la risa es salud. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón, y mi voz entera es la voz entera del son. Camino sobre mis pies sin muletas ni bastón, con el alma en carne viva, bajo sueño y trabajo, de astral de abajo arriba cuando el de arriba está abajo, con el alma en carne viva, abajo sueño y trabajo. Hay gentes que no me quieren porque muy humilde soy, ya verán cómo se mueren y que hasta su entierro voy, con eso y que no me quieren porque muy humilde soy. Miro a los hombres nacer, miro a los hombres pasar, hay que andar, hay que vivir para ver, hay que andar. Cuando yo vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Así mi dolor profundo, te digo, se me alivia caminando, te digo, pues cuando vine a este mundo, te digo, nadie me estaba esperando. Me gusta mucho. Es muy bueno. Oye, curiosamente yo pensaba en Guillén cuando hablábamos de la alegría y la tristeza, Sí, pues. porque Guillén siempre tiene esa energía. Yo me acuerdo de un poema que había un compañero, un guerrillero maoísta en la cárcel de Valparaíso, cuando yo estaba preso, y decía,
Un marino americano me quiso dar con su mano. Ese poema, no sé si lo ubican. Un marino americano me quiso dar con su mano, una weá así, weón. Ah, weón, quedó la cagada, weón. ¿No? Bueno, oye, para mí ha sido muy gratificante estar con ambos, ambas y ambos. Y tenemos que seguir prodigando este tipo de encuentros de conversa, de poesía. Sabemos que muchas veces, yo no sé, a lo mejor estaba pensando antes de empezar esto, que en Chile hay muchos más poetas que los que generalmente se piensa, porque los poetas no son, y esa es mi convicción, no son solamente las personas que escriben poesía. Mira, De pero acuerdo. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero quiénes son los poetas? Pero es que todos los niños son poetas de Sí, pues. partida. Y ahí hay una población de millones de personas pequeñas en edad y en estatura, pero grandes en poesía. Sí. En segundo lugar, las señoras que hacen el aseo, en los hospitales, que bañan a los enfermos. Yo cuando estuve con el ataque cerebrovascular, estaba tirado en una cama, entraban estas señoras con unas esponjas a las 6 de la mañana a lavarte los genitales, con el agua muy helada, y uno gritaba y decía, ¿qué? ¿Vaya a tener una guagua? Eso es poesía. Eso es poesía. Esas señoras eran poetas. Claro, uno, ¡ay! ¿Qué? ¿Vaya a tener una guagua? Oye, pero se mezclaba la risa con el frío y el dolor. La poesía de los choferes de micro cuando pelean y se encuentran con otros, le dicen, ¿tenéis muy buen abogado? ¿Tenéis muy buen abogado? O sea, ni siquiera se sacan la madre, sino que lo primero que le preguntan es, vamos a ir a tribunales y tú tienes que tener un buen abogado. Eso es poesía, es el juego en el lenguaje. Un marino americano en el restaurante del puerto me quiso dar con su mano, pero allí se quedó muerto. ¡Bien, Pío! Pío, la poesía de Pío, mira cómo escribe Pío. Sí, cuando diría, escribe como Nicanor Parra y escribe como Guillermo, o sea, Pío es total. Entre paréntesis, quiero decirles algo. Pío es poeta también, porque Pío hace unos cartelitos de madera, los pinta, no sé si ustedes saben, lo han visto alguna vez. Esperen un segundo. Va a mostrar un poema de Pío. Charly García, ¿te gusta Charly García? Sí, me gusta, me encanta. Pío hace esto. Mira. Y hace cartelitos con la Florencia, tiene unos muy buenos en su pieza, con las frases de las tesis, ¿no? Porque la culpa no era mía. Eso es poesía. Entonces, y a veces, y ahí hay un error, ¿eh? Se considera poetas a personas que escriben poesía y que no son poetas, fíjate. Chepo. De eso sí hay harto. Ahí el entuerto es grande ya, a esa altura ya, ¿qué se puede hacer, weón? ¿Qué se puede hacer? El poeta sí, hay poetas y narradores también, y narradoras que tienen Twitter y todo. Claro. Sí. Entonces, bueno, oye, bueno, les mando un abrazo a Alejandra, a Rafael, a Pío y a todas y todos y todes y tudis. Bien, mira qué bonito, mira, poetas de Chile, Pablo Neruda, Gabriel Mistral, Nicanor Parra, B.M. Huidobro. Bien, ese es un letrero de micro. Bien, nos estamos viendo. Este viernes no habrá transmisión porque los invito, les invites, Lusum Butus, a unirse a este recital de este gran poeta nuestro que es Patricio Mans. Volvemos el viernes
Volvemos el miércoles con una nueva entrevista. Está medianamente conseguido Daniel Jadwe. Espero que pueda estar para conversar con él. Y posteriormente el viernes habrá otro Rodolés Informe y Comenta. Y démosle con la poesía, démosle con la poesía, démosle con la poesía. Más poesía. ¿Ah? Más poesía. Más Sí, poesía. Gracias, Rodolés. Venceremos. Abrazo. Gracias, Rafael. Gracias, Alejandra. Y gracias, Alejandra. Abrazos. Abrazo, Rafa. Abrazo, Redo. Cuídense, Tío. Pido, gracias. Saludos a Claudio. Ya. Nos vemos. Chao.